empezamos a verlo hoy es jueves, el miércoles no vine, el martes fue cuando empezamos a verlo. Ya os adelanté, luego visita, ya os adelanté que se necesitaba un punto y un vector. El punto es el que nos indica la posición y el vector nos indica la dirección, y por eso recibe el nombre de vector director. Entonces se necesita un punto P que tiene de coordenadas P1, P2, un vector U que tiene de coordenadas Q1, Q2, y este nos indica la posición, y este nos indica, se llama vector director, y nos indica la dirección de la recta. Es decir, si la dirección es la pendiente, si es con pendiente ascendente o con pendiente descendente. Y eso ya, cuando veamos las ecuaciones de la recta, vais a ver cómo se hace, ¿vale? Entonces, espera, soltad los lápices, porfa. Blanca y Elian. Si yo no lo voy a quitar, lo que quiero es que entendáis un poquillo esto. Esto es una demostración, sabéis que yo esto no os lo voy a pedir, pero de vez en cuando me gusta colocaros alguna demostración para que veáis de dónde sale, no por otro, porque si yo, para mí sería más cómodo decir, la ecuación vectorial es esta y os la aprendéis, la ecuación paramétrica es esta y la aprendéis. No, no me gusta eso, de vez en cuando me gusta, aunque os la aprendáis y luego al final diga, mira, yo le voy a decir que si me entero no me entero de nada. Bueno, pero por lo menos que lo veáis, que veáis que no son cosas que yo me saco de la manga, ni que está puesta en el libro, sino que tiene un razonamiento matemático por el que existe. ¿Recordáis cómo se hacía la suma de vectores cuando lo hacíamos en el plano? Si yo tengo un vector aquí y otro vector aquí, con las cuadras del cartabón me lo llevo para acá y luego cogíamos el fin de uno con el inicio de otro y esa es la suma de los dos vectores. Pues vamos a aplicar la definición geométrica de suma de vectores. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo, esta es mi recta R. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y, y este es el origen del eje de coordenadas. Hasta ahí no he hecho nada que vosotros no supieseis, ¿vale? Me imagino que el punto P está aquí, y el vector director, mirad, los vectores lo bueno que tienen es que yo lo desplazo a lo largo de la recta. Puedo cogerlo, y es lo mismo que decíamos el otro día, de lo que os acabo de decir, para la suma de vectores, cojo las cuadras del cartabón. Entonces yo mi vector lo que hago es, puedo echar un poco más arriba o un poco más abajo. Aquí lo bueno que tiene es que como ya tengo la recta dibujada, no necesito cuadras del cartabón para desplazar el vector a lo largo de la recta. Es decir, que si mi vector apareciese aquí, el vector U, yo hago y me lo llevo aquí, y aquí pongo mi vector U. ¿Vale? Por eso, porque los vectores se trasladan, lo único que necesito es saber el sentido que tiene y la dirección que tiene, es decir, la inclinación que tiene. ¿Cómo los muevo? Los movíamos con escuadra y cartabón, repito. En este caso no es necesario moverlo con escuadra y cartabón, porque como tengo la recta, lo echo para arriba, lo echo para abajo y lo pongo donde me interesa ponerlo. A mí me interesa que esté pegado al punto, lo pongo ahí. Hasta ahí me seguís, ¿verdad? Vale. Bien, ahora cojo un punto cualquiera. Aquí. Un punto X que va a tener de coordenadas X e Y. Un punto de la recta. Podría haber cogido ese, podría haber cogido aquí, podría haber cogido aquí, podría haber cogido donde sea. ¿Vale? Un punto cualquiera de la recta. Y como desconozco su coordenada, le planto que tiene coordenadas X e Y, que son desconocidas. X indica coordenada X, Y indica coordenada Y. Hasta ahí más o menos me vais siguiendo, ¿no? Ahora, pero son puntos y yo quiero trabajar con vectores. Si cojo el vector este, es el vector que empieza en U y termina en P. Yo ya sé calcular el vector que pasa por dos puntos. El origen de coordenadas, ¿qué coordenadas tendrá? 0, 0. Es el origen. Entonces esto tiene de coordenada 0, 0. Es decir, que si calculo el vector OP, son coordenadas de P menos coordenadas del origen. Es restarle el 0. Si al P1 y al P2 le resto 0, 0, ¿qué me queda? P1 y P2. Es decir, que las coordenadas del vector OP tienen las mismas coordenadas que el punto P. ¿Veis el por qué? Porque la definición de vector que pasaba por dos puntos era, para ponerlo en coordenadas, las coordenadas del punto del final menos coordenadas del punto del principio. Es P1, P2 menos 0, 0. Si yo le resto algo 0, es lo mismo. Entonces me queda P1, P2.
Hasta ahí me seguís, ¿verdad? Ahora hago lo mismo con el vector OX. OX va a ser coordenadas de X menos el origen, es decir, X e Y. X menos 0 y menos 0, luego me coincide, ¿vale? Mirad, la definición de suma es este vector más este hasta aquí, es decir, de aquí a aquí, coincide con ese. Y ese es mi vector U más un cachito. No sé exactamente el cachito que tiene. ¿Me seguís eso? Entonces, por definición, el vector OX es igual al vector OP más un cachito que le voy a llamar lambda por el vector U. Lambda, desconozco el número que es, por eso pongo que es un número real. Puede ser un número real, incluye fracciones, incluye números positivos, incluye números negativos. Entonces, ¿qué puede ser? 1/3, 2/3, 20, raíz de 7. ¿Vale? Está metido ahí. Puede ser cualquier número real. Ahora, si yo eso, y eso es por definición de la suma de vectores, geométricamente, ¿más o menos me vais siguiendo en eso? ¿Sí? Nosotros tenemos que este cacho, este vector más este vector es igual a este. Es decir, OX es igual a OP más U por el cachito que sea. El alargarlo, eso es la combinación de un vector, o sea, la combinación lineal, ¿vale? Si lo pongo en coordenadas, esto es lo mismo que escribir XY es igual a P1, P2 más lambda U1, U2. Y esto ya es la ecuación vectorial de la recta. Si yo no dijese calcula la ecuación vectorial de la recta, ¿qué es lo único que tengo que hacer? X e Y, es X e Y. Las coordenadas del punto que me dan, si me dice que es el 1, 3, pongo el 1, 3, más lambda por el vector que me dé. Si el vector que me da es el 0, 1, planto 0, 1. Ya está. Esa es la ecuación vectorial, no tengo que hacer nada más. Os voy a poner un ejemplo. Ejemplo. Calcula la ecuación vectorial de la recta que pasa por P menos 1, 2 y tiene vector director U 0, menos 3. ¿Puede ser 0? Sí, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Ahora qué hago? Sustituir. Donde viene las coordenadas del punto, pongo las coordenadas de mi punto, donde pone las coordenadas del vector, pongo mis coordenadas del vector. Luego la recta vectorial es, poniendo esto, X e Y es igual P1, P2, menos 1, 2, más lambda 0, menos 3, con lambda perteneciente a R. ¿Que os pierde la lambda? Llamarle A minúscula. Es un número real. Es la letra que queráis. Se coge lambda porque sea una letra griega, ¿vale? Pero si os pierde que sea un símbolo griego, llamarlo A, llamarlo B, llamarlo C, ¿vale? ¿Me habéis seguido hasta ahí? Veis que esto es súper sencillo. La dificultad de esto era entender este dibujito. Y ahora, mirad, si yo ahora lo que hago es cojo primera coordenada, con primera coordenada, con primera coordenada, segunda coordenada, con segunda coordenada, con segunda coordenada, me voy a poner aquí, en este cacho de aquí, ¿vale? Ahora lo que hago es eso, lo que os he dicho. Cojo primera igual a primera más lambda por primera. Segunda igual a segunda más lambda por segunda. Ya tengo, esto se conoce como ecuaciones paramétricas de la recta. Con la vectorial, primera coordenada, con primera coordenada, con primera coordenada, segunda coordenada, segunda coordenada, segunda coordenada, ya está. Si lo tuviese que hacer con el ejemplo que me habéis dicho, que os he puesto antes, para calcularlo, mirad, sin mirar aquí, yo tengo X igual, Y igual, yo no la he calculado, me pide la paramétrica de ese ejemplo. Yo me vengo para acá y me está diciendo que la X con la coordenada X del punto, la Y con la coordenada Y del punto, entonces menos 1, 2, y ahora más lambda por el vector. El vector es 0, 3, sería más lambda por 0, que no lo pongo, y menos 3 lambda. ¿Vale? Pues estas son las ecuaciones paramétricas del ejemplo que os he dado. ¿Que quiero ponerle 0 lambda porque me pierdo? Pongo el 0 lambda. Pero si no es directamente la lambda nada más. ¿Me seguís en eso? Y no hace falta hacer la demostración entera. Yo teniendo en cuenta eso lo planto así. ¿Ok? Bien. ¿Ahora qué hago?
Ahí ya tengo mis paramétricas, ¿vale? Arriba se llama paramétricas porque tienen un parámetro. El parámetro es la lambda, el número, el cachito por el que multiplicamos el vector, que yo lo desconozco. No sé si es 1/3, 2/3, es 1, es 3 o es raíz de 7, como os he dicho antes. Ahora, ¿qué hago? Voy a despejar lambda de la primera ecuación y lambda de la segunda ecuación. Si despejo lambda de la primera, me queda lambda es igual a x menos p1 partido por u sub 1, y despejando lambda de la segunda es y menos p2 partido por u2. Lambda es mi incógnita, pero lambda de arriba y lambda de abajo, si la hago por igualación, me queda, igualando esas dos cosas, tengo x menos p1 partido por u sub 1 es igual a y menos p2 partido por u sub 2. Y esta es la ecuación continua de la recta. Y es la más sencilla de hacer. Y si, salvo que el enunciado del ejercicio me diga, escribe la ecuación vectorial, escribe la ecuación paramétrica, escribe la ecuación continua, o escribe la ecuación tal, si me pide el enunciado, escribe la ecuación de la recta, yo lo que hago es directamente escribir esa, salvo que el enunciado me diga una concreta. ¿Por qué? Mirad, lo pongo en este cacho de aquí. Ahora, con el ejemplo, yo tengo que poner x partido y partido. En la parte de abajo, lo que tengo que hacer es poner la x con la coordenada x del vector y la y con la coordenada y del vector. La coordenada x del vector es 0 y la coordenada y es menos 3. Y ahora lo que tengo que hacer es coger las coordenadas del vector, o sea, perdón, del punto, y cambiarle el signo. Y eso es lo que pongo con la x y la y. El punto es menos 1, 2, cambiando el signo es más 1, menos 2. Y esa es mi ecuación continua del ejemplo que os he puesto. ¿Lo habéis entendido? Pongo raya de fracción, x, y, abajo las coordenadas del vector, tal cual. Y ahora, ¿qué acompaña la x y qué acompaña la y? Las coordenadas del punto cambiadas el signo. Si tiene positivo le pongo negativo, si tiene negativo le pongo positivo. Y eso es lo que me dice el punto. ¿Ok? ¿Me habéis seguido hasta ahí? Vale. ¿Y ahora qué hago? Yo, teniendo en cuenta esto, lo siguiente que hago es multiplico en cruz y me queda u por x menos p1 igual 1, o sea, u2, perdón, u1 por y menos p2. Y ahí multiplico y lo que me queda es algo que multiplica x más algo que multiplica y más un término independiente igual a 0. No voy a poner u2, u1, p2, p1, por no ponerlo, simplemente es algo que multiplica la x, algo que multiplica la y, y luego lo que no multiplica ni a x ni a y es mi término independiente, ¿vale? Y eso se llama ecuación general o implícita de la recta. Esta que sacamos de aquí es ecuación general o implícita. Para calcular esta no se puede poner directamente. Hay que hacer primero la continua y multiplicar. ¿Qué suele pasar en los ejercicios? Que te dice, calcula la ecuación general. Para que tengamos que hacer dos. La continua y la implícita. Vamos a calcular la general a partir de allí. Si yo multiplico en cruz, me queda menos 3 que multiplica x más 1 igual a 0 por y más 2. 0 por algo es 0. ¿Y qué me queda? Menos 3 x más 1 igual a 0. Esto que me queda aquí es mi ecuación general o implícita. ¿Vale? ¿Hasta ahí me seguís? Y ahora, la explícita, lo único que tengo que hacer es despejar la y. Del ejemplo no puedo, porque no hay y. Como era y por 0, desaparecería. Y aquí, si yo despejo la y, me queda y es igual a algo por x más un término independiente. Y esta es la implícita. La explícita, perdón. Con esto me lío, con la implícita y la explícita. Y tenemos todas las ecuaciones de la recta. De la general a la explícita, lo único que tengo que hacer es eso. Sacar, despejar la y. Ya está. Lo paso todo al otro lado y lo que me queda es. ¿Más o menos lo habéis seguido? Pues esto es la demostración, páralo, Pablo, porfa. Esto es la demostración